Buenos días, hermanos. Vamos a ubicarnos ahí en el capítulo 1 de Marcos, después de varias semanas hablando en forma introductoria. La semana anterior todavía estuvimos señalando que los milagros y sanidades, ver el poder de Dios echando fuera a los demonios, eran marcas o evidencias de que para autentificar el mensaje, para dar testimonio a la palabra de Dios, como estuvimos señalando la semana anterior. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos a algunos puntos, a la sanidad de la suegra de Pedro, algunos puntos también respecto del leproso, la sanidad, el milagro de sanidad del leproso, y algunos puntos intermedios que encontramos allí. Entonces oremos para tener esta predicación. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en este primer día de la semana que nos concedes poder reunirnos para adorarte, y rogamos que nos hables a través de tu palabra y que podamos mirar tu grandeza y tu poder y la obra preciosa de Cristo en pro de los pecadores, rogándote, Padre, que a través de tu palabra tú alcances a aquellos nuestros hermanos que aún están perdidos en medio de este mundo, y rogamos también, Padre, que tu palabra edifique a tu grey para que seamos llevados a una vida de servicio y de santidad y de obediencia, que seamos sal y luz en este mundo, Señor. Y pedimos que sea exaltado tu nombre por Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Entonces, aunque en este capítulo se habla de múltiples sanidades y liberación de personas endemoniadas, como estaba mencionando, trataremos la sanidad de la suegra de Pedro, el milagro hecho con la persona leprosa y algunos puntos intermedios que están señalados aquí entre estos dos milagros. Entonces, ubicándonos primero respecto a la suegra de Pedro, como sabemos, después de que fue encarcelado Juan el Bautista, Jesús vino predicando a toda Galilea, y nos dice, como iniciamos la lectura en el capítulo 1 y versículo 28, que la fama de Jesús crecía por toda la provincia y que él predicaba con autoridad. Decía, no como los escribas y fariseos, sino con gran autoridad. Y después de que aquel hombre endemoniado había sido liberado en la sinagoga, ahora nos encontramos en un día sábado, después del servicio de la sinagoga, allí en Capernaum, donde el Señor había hecho su residencia, y vemos cómo después del servicio de la sinagoga se dirigieron a la casa de Pedro para encontrarse allí con la novedad, ¿no?, de que estaba postrada en cama la suegra de Pedro. Dice Lucas, el llamado así médico amado, en Lucas 4:38, que ella estaba postrada, ¿no?, con una gran fiebre, y esta descripción hecha por este médico amado nos ayuda a distinguir la enfermedad que tenía la suegra de Pedro, a distinguirla de la fiebre común que puede dar, o de la fiebre ordinaria. Dice él, tenía una gran fiebre. No sabemos de qué enfermedad específica era manifestación esta gran fiebre, pero le obligaba a estar en cama. Y quisiera tocar algunos puntos en relación a este milagro de sanidad hecho por Cristo. Primero que nada debemos notar, ¿no?, cómo trata con la suegra, es decir, la derivación que entendemos aquí es que necesariamente Pedro era casado. Y esto lo señalo porque toda esa idea católica de que los ministros deben ser célibes no está en la Biblia, no es una enseñanza bíblica.
De hecho, la primera carta de Timoteo en el capítulo 3 y versículo 2 en adelante nos dice que el ministro debe ser marido de una sola mujer. Y el versículo 4 después hace énfasis en el hecho de que no solamente debe ser marido de una sola mujer, pero dice debe gobernar también, que sepa gobernar también bien su casa. Porque si no sabe gobernar su casa, entonces ¿cómo va a gobernar o cómo va a dirigir la iglesia del Señor? Entonces, note primeramente, cuando vamos a las Escrituras, se desvanecen las tinieblas de error y las tinieblas de mentira que han sido sembradas a través de las iglesias falsas. Ahora, en segundo lugar, note también en el versículo 30 que cuando los discípulos, en este caso Andrés y Pedro y Juan y Santiago, que eran estos dos pares de hermanos que son señalados aquí por Marcos el evangelista, cuando supieron que la suegra de Pedro estaba enferma, dice en el versículo 30 que lo primero que hicieron, dice, le hablaron, dice luego de ella, es lo que señala el versículo. Y esto nos ayuda, es un punto de enseñanza muy bueno para nosotros, porque así cada uno de nosotros debe acudir primeramente a Dios en la enfermedad, debe acudir a Cristo, poniéndonos en las manos de Dios antes que en las manos de los médicos. No estoy desdeñando la postura ni el servicio de un médico. No estoy diciendo que no vayamos al médico, sino que debemos orar primeramente a Dios, pues sabemos que aún los médicos están en las manos de Dios, para que nuestra visita a los médicos sea buena y que Dios les dé sabiduría y entendimiento a los médicos cuando nos van a atender o cuando van a atender a las demás personas. Entonces, lo primero es que acudamos a Cristo, sabiendo que la vida está en las manos de Dios. Cada médico, no solamente los creyentes, ¿no? Pero en realidad si eres médico y eres creyente, igualmente debes encomendarte a Dios para que te dé sabiduría al atender a tus pacientes, ¿sí? Porque el que salva y el que sana es Dios. Pero Él usa medios, ¿no? Y en este caso los médicos y las medicinas son un medio. Por lo tanto no tenemos que ni desdeñar a los médicos ni desdeñar tampoco las medicinas. Como diciéndole a Dios, a mí me sanas a fuerzas con un milagro, ¿no? No podemos hacerle manita de puerco a Dios para que Él haga milagros cuando a nosotros se nos antoja. ¿Sí? Debemos usar los medios que Él ha provisto y debemos primeramente, como estoy señalando, encomendarnos a Dios en medio de nuestra enfermedad para que Dios ayude al médico a tratarnos, ¿no? Para que Dios haga efectiva la medicina en nuestros cuerpos. Ahora, en tercer lugar, respecto a este milagro, podemos ver que esta gran fiebre era del todo incapacitante, puesto que esta suegra de Pedro, la raíz de la palabra para fiebre es que como si estuviera ardiendo, es la idea como si estuviera prendida con fuego, ¿no? Entonces estaba ardiendo, como la raíz de la palabra lo indica. A una persona en tal estado, como vemos, dice, estaba postrada, es decir, le incapacitaba esta fiebre. Muchas personas cuando están en esa condición no pueden moverse, ni siquiera quieren que les roce nada su piel porque sienten feo. Y Mateo utiliza la palabra, ¿no? Dice que la suegra estaba prácticamente, dice, echada, así usa la palabra, ¿no? Entonces la persona se siente excesivamente cansada. Nos dice entonces la manera como Cristo realizó este milagro, es que dice Lucas, lo registra en Lucas 4:39, que Jesús se inclinó a ella y le tomó de la mano y reprendió entonces la fiebre y ella fue sanada instantáneamente. Entonces le levantó, tomada de su brazo, ¿verdad? Le levantó
y dice que enseguida ella le servía. La recuperación fue instantánea, la sanidad fue instantánea. Y nosotros debemos fijarnos, ¿no? Cuando nosotros hemos entendido el mensaje que nos está dando Marcos, dice, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios venido a este mundo, Jesús es Dios encarnado, ¿no? Entonces cuando le vemos ahí a un lado del lecho de esta suegra de Pedro, inclinándose a ella, vemos una gran condescendencia, una gran bondad. Cuando las personas están dudando del amor de Dios, de la bondad de Dios, deben mirar esta escena, ¿no? Imaginarla en sus mentes y considerar cómo el Dios eterno, el que creó los cielos y la tierra, se inclina delante de una mujer postrada con una gran fiebre y le toca y le sana, ¿no? Y le levanta, ¿no? Ahora, es importante notar que la restauración, la sanidad fue instantánea. No era como muchos hoy en día, ¿no? Que dicen ser sanadores, pero a la hora que oran por las personas, estas no sanan. Y entonces el supuesto sanador les dice, no, es que es por fe, tienes que creer y más adelante vas a sanar. No, eso no es ninguna sanidad. La sanidad bíblica es instantánea, ¿no? Salvo casos especiales que no es el momento para señalarlos ahorita, ¿no? Pero no es entonces como muchos que dicen ser sanadores hoy día, que sanan a alguien, dicen, no, es que tienes que creer y ya poco a poco vas a ir sanando. Es como una broma, ¿no? Entonces vemos la sanidad fue efectuada, tan solo tocar su mano, tomarla de la mano y reprender la fiebre, y por el poder de la palabra, por el poder de la palabra misma, ¿no? Que ordenó que fuera hecha la creación, esa misma palabra poderosa, esa misma palabra reprendió a la fiebre y la señora sanó, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí. Y con mucho este es un ejemplo, ¿no? El ejemplo de esta mujer sanada, especialmente con mucho, es un ejemplo no solo para todas las suegras, sino para todos nosotros los creyentes, puesto que dice que sanando instantáneamente se puso a servir al Señor, a servir a su Salvador. Y es muy importante, ¿no? Porque sabemos que Dios usa las enfermedades para doblegar el orgullo, el egoísmo y conducir a las personas hacia Él, para que crean, para que confíen en Él. Y vemos esta mujer sanada e inmediatamente se pone a servirle. Pero lastimosamente las mismas personas que con tanta urgencia supuestamente buscan a Dios en medio de una operación, de una enfermedad, de algo terrible que les está pasando, después se olvidan y no les sirven y no son agradecidos y no aman a Dios ni le adoran. Es muy lamentable. No sé cómo lo considere usted, pero es lamentable, ¿no? Si Dios ha hecho tanto por nosotros y nosotros no somos capaces de servirle, de ser agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Esta mujer sí fue agradecida, ¿no? Y lo notamos como una lección para todos nosotros. Se levantó enseguida, dice, y le servía. En cuarto lugar, respecto de esta sanidad, debemos notar cuán maravilloso es cuando podemos meditar en esta palabra, en esta verdad del poder de Dios, llevándolo al terreno espiritual, porque la terrible enfermedad del pecado que aqueja a las almas, que aqueja a las personas, ha postrado en cama a multitud de personas, como la suegra de Pedro. Es decir, el pecado les ha incapacitado para hacer algún bien espiritual, les ha incapacitado porque sus mentes y facultades, sus emociones, su voluntad están febrilizadas y controladas totalmente por los deseos de la carne, por la mundanalidad, por el pecado. Están con esa fiebre fatal, ¿no? Todas sus facultades están afectadas y están como espiritualmente, en un sentido, Dios dice que están muertos en delitos y pecados.
Viven estas personas el aquí y el ahora. Diríamos ahora, son pragmáticos, no hacen todo lo que funcione, no se ponen a examinar los valores, si está en conformidad con la verdad o con la palabra, si no transgreden, solamente son pragmáticos, hacen lo que les resuelva su vida en ese momento, ¿no? Obviamente Dios no está en su noticia. Entonces, como vemos, las personas no afectadas por esta fiebre del pecado es terrible, ¿no? Pablo describe esta terrible enfermedad cuando nos recuerda ahí en Romanos 3, en el versículo 10 hasta el versículo 18, cuando cita un pasaje del Salmo 14, cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y luego dice el salmista, y miró Jehová desde los cielos para ver si había algún justo sobre la tierra, alguien que buscara a Dios, alguien que procurara encontrarle. Y la respuesta, ¿no? Comienza a darla Pablo ahí en Romanos 3:10 en adelante. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no le sirven a Dios, no pueden enseñar su palabra, no pueden entenderla, no adoran a Cristo, no aman a Cristo. Sus lenguas, dice, son veneno de áspides comparados a una serpiente venenosa. Su boca, dice, es un sepulcro abierto, con su lengua engañan. Sus manos y sus pies, dice, se apresuran al mal. Ellos no tienen paz en sus corazones, camino de paz no conocieron. Y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se desviaron completamente, ¿no? Esta fiebre que afectó su mente, su corazón, sus emociones, su voluntad, les trastornó totalmente y les hizo apartarse de Dios. Ya no son criaturas de Dios, ahora son personas que han declarado su independencia delante de Dios, son autónomos, dicen no necesitarlo para nada, no está Dios en su vida, no está Dios en su noticia. Todas sus facultades están afiebradas, podemos decir así, por el pecado. No pueden, por lo tanto, servir a Dios, honrar a Dios, ni adorar a Dios, a un Dios que no conocen y a un Dios que no aman. Es terrible, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo podemos sacar a los hombres de esta condición? ¿Cómo podemos quitarles esta fiebre perniciosa que ha trastornado sus vidas? ¿Cómo podemos quitar esta fiebre pecaminosa para que su mente sea iluminada, para que su corazón y sus emociones sean vueltos hacia su Creador, para que su voluntad se entregue necesariamente al servicio de Cristo? Y la respuesta es que nosotros no podemos lograr un cambio interior en una persona. ¿Qué se necesita? Y la respuesta es, otra vez tenemos que ver el milagro, ¿sí?, que Cristo hizo con la suegra de Pedro. ¿Qué milagro hizo? Le tocó y le dejó la fiebre. Así los pecadores necesitan ser tocados por Cristo, necesitan ser tocados en sus almas, tocados en sus corazones, para que sus mentes sean iluminadas por la verdad, para que sus corazones de piedra sean transformados en corazones de carne y sus voluntades sean liberadas de la esclavitud del pecado y traídas al servicio de Cristo. Los hombres no podemos obrar ni lograr la salvación por nosotros mismos. Esta es una obra de gracia. Necesitamos que el Evangelio, que la palabra poderosa de Dios toque nuestras vidas, para que de esta manera nosotros también seamos liberados, como fue liberada esta mujer de esta enfermedad que le incapacitaba. Así nosotros necesitamos ser liberados del pecado. Entonces, si sabemos que no podemos, si entendemos que de nosotros mismos no podemos ser salvos, es una gran cosa llegar a entender esto, es estar en la senda correcta, en el camino correcto, inclinarte, humillarte a Dios y postrarte y decirle, no puedo.
Si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Si tú no cambias mi mente, si tú no me salvas, yo no voy a poder quitarme esto que me constriñe, esto que me está matando, ¿no? Este pecado. Entonces, debemos hacer como los apóstoles hicieron, ¿no? Debemos llevar a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a las personas que estimamos, a todo el mundo, dijo Cristo, ¿no? Les debemos de llevar a este médico de almas, ¿no? Para que su poderosa palabra toque sus corazones y les salve, para que puedan sanar sus almas y para que puedan también levantarse y ver su gran necesidad de amar, adorar y servir al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, ¿no? A quien Él ha enviado. Hermanos, no hay paracetamol para el alma, no hay paracetamol para quitar la fiebre del alma. Solo el mismo poder que curó a la suegra de Pedro puede sanar tu alma a través del arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo, quien hizo una sustitución por los pecadores, para que el pecador que crea en Él sea salvo, para que el pecador que crea en Él sea perdonado de sus pecados y para que la justicia de Cristo sea imputada, puesta en su cuenta y de esa manera sea agradable y acepto a Dios por los méritos de otro. Esa es la gracia de Dios manifestada ahí en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia declara muchas veces, por gracia sois salvos, no por las obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, en segundo lugar, veamos un poco, hay 3 puntos aquí intermedios entre las dos sanidades, la suegra de Pedro y la del leproso. Hay 3 puntos intermedios que vamos a tocar rápidamente. Primero, vemos un poco de los efectos o consecuencias de estas señales, ¿no? De estas evidencias de que el Hijo de Dios estaba en medio de su pueblo. Después del endemoniado de la sinagoga, la sanidad de la suegra de Pedro, como ya vimos, su fama iba en aumento. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Bueno, al final del día, en aquella tarde, dice ahí, al atardecer, al anochecer, diríamos nosotros, al concluir el día, dice en el versículo 32, dice, prácticamente toda la ciudad se agolpó en la puerta de la casa de Pedro. No era la puerta de la ciudad, se refiere a la puerta de la casa de Pedro. Y ahí trajeron a todos sus enfermos, a todos sus endemoniados. Es decir, la fama de él había crecido y todos estos milagros y la palabra que él predicaba hacía que las personas lo fueran a buscar, en este caso ahí a la casa de Pedro, trayendo sus enfermos. Y debemos notar que lo hicieron cuando el día había decaído, era día de reposo. Evidentemente ellos serían acusados, ¿no?, por el fariseísmo y de estar transgrediendo el día del Señor. Si llevaban, antes de que terminara el día, llevaban a sus muertos en camillas, era pecado. Entonces tuvieron que esperar hasta que terminara el día y entonces llevaron a sus enfermos, llevaron a sus endemoniados y dice que sanó a muchos de ellos. Entonces no los trajeron antes porque se consideraría pecado que trasladar a los enfermos, ¿no?, en el día de reposo. Así pues, muchos fueron sanados de diversas enfermedades y liberados de demonios. Muchas personas ahí, no se nos dice cuántas. Ahora, esa es la consecuencia también en sentido espiritual. Cuando nosotros vemos, ¿no?, cuando una persona de nuestra familia es alcanzado por el Evangelio, todos recordamos que nuestras familias, siendo parte de un país que está en idolatría, nuestras familias normalmente nacen bajo ese estigma, bajo ese pecado. Cuando alguien de la familia es alcanzado, entonces algo maravilloso sucede, ¿no? La persona que ha sido perdonada por Dios y reconciliada, entonces comienza a hablarle a sus familiares.
comienza a traer a otros a los pies de Cristo, a sus amigos, a los que están enfermos del pecado, para que también ellos sean sanados creyendo en Cristo Jesús. Y gracias a Dios también así ha sucedido, ¿no? Otros de la familia han sido traídos, otros de la familia han sido tocados por esa palabra todopoderosa de Cristo. Y ahora en esta parte también nos dice la Escritura, nuevamente, versículo 34, dice que Jesús, habiendo sanado a muchas personas y echado fuera muchos demonios, nos vuelve a hacer la misma anotación que en el versículo 25, 1.25 y 1.34, que no dejaba que los demonios hablaran, que no dejaba decir que le conocían. Sí, sabemos que los demonios fueron creados hacía mucho tiempo, ¿no? Están en el mundo, ellos no mueren como nosotros en nuestra generación. Entonces le conocían, y dice que Cristo no dejaba, entonces dice, ¿por qué no dejaba que dieran la palabra de que le conocían, que era el Santo de Dios? O sea, nosotros entendemos, Cristo había de ser reconocido, como Él mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 25 hasta el versículo 38. Toda la lectura corrida nos dice ahí que dice, si no creéis a mi palabra, entonces creed en mí por las obras que hago. Cristo había de ser reconocido por la palabra predicada y por las obras, por los milagros que Él estaba efectuando. No, de ninguna manera por el testimonio de los demonios, ¿no? Entonces decía a uno, enmudece, cállate, no hables, no les dejaba hablar. Esta era la razón, ¿no? Él había de ser reconocido por la palabra predicada y por las obras que él hacía, no por el testimonio de los demonios, ¿verdad? Ahora, tenemos también en tercer lugar otra cosa aquí. Cuando nos dice que pasó este día y muchos fueron sanados, luego se nos dice que muy de mañana, en tercer lugar, dice, muy de mañana, temprano, se fue a un lugar apartado. Normalmente se iba a una montaña o un lugar apartado. ¿Para qué? Dice, para orar. ¿Sí? Tenemos aquí un ejemplo del hábito de la oración en Marcos 1.35 que estamos llevando. Y es indudable, no podemos leer los evangelios sin percatarnos que Jesús era un hombre de oración. Siempre se encomendaba a Dios en toda su actividad, en toda su vida. Cuando fue bautizado, Lucas dice que orando, dice, los cielos se abrieron y se oyó la voz de, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando eligió a los 12, dice Lucas también en el capítulo 6, que pasó la noche solo orando en el monte, no antes de elegir a sus apóstoles. Cuando se transfiguró, usted recuerda, dice que llevó a las personas que siempre le acompañaban, y dice que estando orando él, su rostro comenzó a transformarse, ¿no? A transfigurarse. En toda circunstancia, cuando fue tentado, oró y ayunó por 40 días. En Getsemaní, antes de ser entregado, ¿qué ocurrió? Dice que oraba y escurrían grandes gotas, no solo lágrimas, pero grande sudor también y grandes gotas de sangre, ¿no? La intensidad con la que oraba era increíble, ¿no? Ahí lo podemos ver en ese ejemplo. Él mismo nos recomendó en su predicación, él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí aparece entonces en su vida habitual, en su vida normal, ¿sí? Aparece que se levantaba muy temprano, ¿sí? Al amanecer para orar y tener comunión con su Padre Celestial. El ejemplo es muy fuerte, ¿no? La vida de Cristo fue una vida de oración. Se han escrito grandes tratados sobre la oración, pero una de las cosas más fundamentales que se dicen
y que debemos aprender sobre la oración es el hecho, ¿no? Que la oración es a la vida espiritual lo que la respiración es al cuerpo físico. Este es el punto más crucial, ¿no? Si lo entendemos bien. Lo repito, la oración es a la vida espiritual lo que la respiración es para el sustento de nuestro cuerpo físico. ¿Qué pasa si dejamos de respirar? Morimos, ¿verdad? La oración es a la vida espiritual así. Si nosotros no oramos, es como si estuviéramos muertos. Hemos recibido, dijo Pablo en el capítulo 8 de Romanos, hemos recibido un espíritu de adopción y agrega ahí en el versículo 15 y 16, y este espíritu de adopción es el que nos hace clamar como Abba Padre, dice, Padre mío. Esta es la idea de la oración, clamamos, oramos a nuestro Dios. Hermanos, todo el desempeño de nuestra vida diaria está relacionado con este hábito, con el hábito de la oración. Todo el desempeño de nuestra vida diaria está relacionado con este hábito. Nuestra espiritualidad aumentará o disminuirá en relación con el ejercicio de este hábito de oración. Muchos ponen en duda su profesión de fe, pues se levantan en las mañanas sin orar y se acuestan en las noches sin orar. Entonces, si dicen ser creyentes, no lo entendemos. ¿Cómo es que no oran? ¿Cómo es que se levantan sin orar y se acuestan sin orar? ¿Acaso no necesitas hablar con Dios? ¿Acaso no necesitas estar en comunión con Dios? Considere esta ilustración, ¿no? ¿Quién era Cristo? Dice la Escritura que Cristo era santo, inocente, sin mancha, sin pecado, y siendo Él una persona tal, nos da el ejemplo de necesitar intensamente, ¿qué cosa? La oración. Entonces, ¿cuánto más nosotros, pobres, débiles, criaturas miserables, donde todavía moran los remanentes del pecado, no necesitamos estar en continua oración, en constante oración? Y la respuesta es que sí. Hagamos, y si usted no ha formado el hábito de oración y dice ser un creyente, deténgase y comience, así como dicen, no, yo tengo el hábito de lavarme los dientes siempre después de la comida y antes de la comida, levantarme, al acostarme, uso enjuague bucal, y tiene usted sus hábitos. En el sentido espiritual también se necesitan hábitos. El hábito de orar, el hábito de leer la Escritura diariamente. Si no lo hacemos, terminaremos espiritualmente congelados, ¿verdad? No podemos vivir por nosotros mismos. ¿Sí? Necesitamos del pan espiritual, de la comunión espiritual con Dios, vivir de su palabra, vivir de una relación viva y personal con Él. Nadie puede sustituir eso por nosotros. Otros oran mucho por nuestras vidas, por otras personas, pero nadie puede sustituir nuestra relación personal con Dios. Es algo que nosotros tenemos que estar habituados a hacer. ¿Sí? ¿De qué te sirve decir, no, es que tal persona ora y Dios le responde? Tal persona es una persona que tiene mucha comunión con Dios, conoce su palabra, pero eso no te afecta en un sentido a ti. Tú tienes que tener tu propia comunión, tu propia relación con la palabra de Dios, con Dios mismo a través de la oración. Nadie puede hacer eso en tu lugar. Quizás al principio comience, ¿no? Cuando uno, muchos autores antiguos de los llamados puritanos, hoy en día hay muchos libros que dice el diario de Jonathan Edwards o el diario de otra persona famosa, un creyente famoso. Ellos no escribieron sus diarios para que estuvieran como una lectura cotidiana para las demás personas. Fueron hallados esos documentos
y han sido publicados y han sido de grande beneficio saber qué clase de vida llevaban ellos, ¿no? Está ahí registrado en sus diarios. Y ellos oraban, ahí dice 3, 4, 5 horas. Y uno dice, ¿cómo le hacían? Por eso menciono, ¿no? Quizás al principio, al hacer el hábito de oración, comiences con 10 o 15 minutos. Pero la Escritura y el propio Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, te llevará a necesitar cada vez más y más de esa comunión con Dios. ¿Sí? Te llevará a oraciones más profundas. Y por supuesto, cuando tú empiezas a notar que tus oraciones son contestadas, eso alentará tu oración, alentará el ejercicio de este hábito espiritual. Las pruebas, o sea, si la oración contestada nos anima y nos alienta a orar, vea cómo lo vamos a decir, las pruebas nos obligan y nos doblan para que nos postremos delante de Dios a orar. A veces descuidamos esto y entonces nuestras rodillas tienen que ser dobladas a fuerzas a través de una providencia, a través de una enfermedad, a través de múltiples cosas que Dios usa para llevarnos. Y por eso dice, ustedes los cristianos como que están un poco diferentes en su mente, dice, porque están enfermos y le dan gracias a Dios y tienen una prueba y están agradeciendo a Dios. ¿Cómo es que eso ha sido logrado? Eso ha sido logrado solamente por el hecho de entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Si Cristo nos ha salvado, si el Señor es nuestro Salvador, ninguna cosa nos puede apartar del amor de Él. Y todas estas cosas las tomamos como parte de nuestra madurez, de nuestro crecimiento. Y así ha sido. Dios nos lleva a sus pies continuamente para que escojamos la mejor parte, no como Marta, sino como María, que escogió la mejor parte, acercarse y estar a los pies de Cristo. Ahora, sorpresivamente, cuando los discípulos fueron a buscar a Jesús, que se había ido a orar, no lo encontraban, finalmente lo encontraron, y la relación con ellos es todos te están buscando, como empujándole, vamos a Capernaum otra vez para más milagros, más predicación. O sea, dice, no, sorpresivamente, la providencia va hacia otro lado y Cristo dice, no, vamos a otros lugares porque también allá es necesario que predique. Esto nos lleva al cuarto punto. Aquí Jesús señala como uno de los grandes propósitos de su venida, dice, porque para esto he venido. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, dar testimonio de la verdad, no solamente en un lugar, sino en más lugares, en otros lugares a predicar. Estamos viendo el cumplimiento, el cumplimiento de la promesa que está señalada en Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 15 y versículo 18, cuando Moisés escribía dirigido por Dios y dice, profeta de entre vosotros levantará el Señor, dice, a él oiréis, y todo aquel que no escuche la voz de este profeta será dejado de lado, ¿verdad? Entonces, estaba hablando, esta es la promesa de Israel, tenía una promesa de tener un profeta, y ese profeta era Cristo. Estaba teniendo su cumplimiento esta promesa de parte de Dios para su pueblo. Y Cristo era ese profeta esperado, y él no se avergüenza de desempeñar esta labor de profeta, hablar de parte de Dios a los hombres. Es lo que hace el profeta, un mensajero de Dios. No se predica, el profeta, el ministro no se predica a sí mismo, se predica al Dios que le ha enviado, Entonces, este profeta estaba delante de su pueblo. Así que, cuando los recordamos, entonces la importancia que Cristo da
al tema, a este instrumento de la predicación como el medio a través del cual el Evangelio ha de ser propagado y la salvación ha de ser llevada a multitud de personas. Cuando él directamente ejerció este ministerio de la predicación. Así que cuando los escribas se acercaban a él, vamos a poner esta ilustración, los escribas se acercaban a él para que vea usted en qué grande estima tenía Cristo la predicación. Se acercaban los escribas y fariseos y le decían, queremos ver de ti señal. Y esto está en Mateo 12. Y queremos ver de ti señal. Y él les decía, no, dice, la única señal que ustedes tendrán es la señal del profeta Jonás, ¿no? Alguien reconocido como un profeta, Jonás, dice. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Estuvo sepultado ahí 3 días en el vientre de ese gran pez y después fue traído otra vez a la vida prácticamente, ¿verdad? Esa era la figura de la resurrección. Entonces, cuando Cristo narraba esto y le decía esto a los escribas y fariseos, estaba hablando de un profeta que fue muy reacio a ir a predicar. ¿A dónde fue a predicar? ¿Se acuerda usted? Fue a predicar a los ninivitas, ¿sí? La capital de Asiria. Entonces, eran paganos. Entonces, él no quería ir a Asiria y Dios lo mandó a predicar un mensaje de arrepentimiento y salvación en Asiria. Y finalmente obligado, llevado por la providencia y obligado ahí, fue a predicar, ¿no? Y ahora Cristo predica esta ilustración y les dice a los escribas y fariseos, dice, ustedes, judíos, ¿no? Tienen su genealogía, pero los ninivitas, este pueblo pagano al cual le predicó Jonás, se van a levantar como testigos porque ustedes están siendo desobedientes al profeta que Dios ha enviado. Y la palabra predicada por mí dice, he aquí más que Jonás delante de ustedes, predicándoles y hablándoles de la salvación, Dios mismo encarnado, y ustedes han cerrado sus entrañas, han cerrado sus oídos para no escuchar la predicación, mi predicación, dijo Cristo. Y he aquí más que Jonás, he aquí más que Salomón delante de ustedes. Y ustedes se han endurecido, ellos serán testigos. Vea usted la importancia de la predicación, ve usted la importancia de la verdad declarada desde el púlpito para que las personas sean alcanzadas para salvación. Tú que escuchas, no puedes menospreciar la salvación. No es por el predicador, no es por la persona, es porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios que te puede hacer sabio para la salvación, que puede traer convicción de pecado a tu alma, para que veas la necesidad de ser limpiado y de ser quitado de esa gran fiebre, ¿sí? Y que seas sanado y reconciliado con Dios. Este Dios sabio y todopoderoso ha escogido el medio de la predicación para llevar a cabo la salvación de su pueblo. Y así un método que el mundo considera como anticuado, que a muchos les parece como aburrido o indigno, o un método débil quizás, llamado en una forma acusativa, ¿no? Por parte de Pablo, ¿no? Como la locura de la predicación, lo que para muchos les parece eso, ¿no? Una locura. Este es el medio que Dios le ha placido usar para traer salvación a sus elegidos. Y Cristo mismo vindicó esta labor de la predicación, y todo creyente ha de tener en grande estima y debemos orar mucho por la predicación a fin de que Dios se complazca en usarla y para despertar a los pecadores, para traer convicción de pecado y para que los hijos de Dios vengan, ¿sí? Y miren, ¿no? A Cristo crucificado
y sus almas vivan, ¿no? Cristo ha de ser exaltado y levantado en la predicación por esta razón, ¿no? Como hoy estamos hablando de Él, el médico de almas, que toca a la suegra de Pedro, como hoy estamos hablando de Él, ¿no? Sanando multitud de enfermos, liberando a multitud de endemoniados, así pecadores que vengan a Él, serán traídos a la salvación. Detrás de la predicación de la verdad está el todo poder de Dios. La palabra de Dios que creó los cielos y la tierra es la misma palabra que tenemos registrada ahora en la Escritura, y esa palabra es todopoderosa. Detrás de la predicación está el todo poder de Dios comprometido para hacer que su palabra no vuelva vacía, sino que prospere para aquello que Él la ha enviado, y siempre será así. La palabra cumplirá su propósito, será olor de vida para los que son salvos, olor de vida para los que reciben en su corazón el tesoro de la palabra, y olor de muerte para aquellos que dan la espalda a la verdad, para aquellos que dan la espalda a la palabra de Dios mismo. Como iglesia y como predicadores hemos de tener una firme convicción y un gran respeto por esta arma espiritual, a la cual Cristo dio grande importancia. Especialmente lo notamos cuando dijo: pues para esto he venido, vayamos pues a otros lugares, porque para esto he venido, para predicar la verdad, para predicar el Evangelio. Finalmente, del versículo 40 al 45, aparece la sanidad de un leproso. La lepra, conocida hoy en día, ¿no?, como el mal de Hansen, es una enfermedad infecciosa crónica que provoca lesiones en la piel y en el sistema nervioso periférico. Según la Organización Mundial de Salud, esta enfermedad es más común en las zonas templadas, en las zonas tropicales y en las zonas subtropicales. La persona comienza a perder el cabello de la cabeza, de las cejas, las uñas se aflojan, se pudren y se caen. Las coyunturas de los dedos, de las manos y de los pies se secan y lentamente se caen o desaparecen, ¿no? De tal manera que las manos y los pies de las personas quedan solamente como muñones. Las encías son absorbidas y los dientes desaparecen, se caen. La nariz, los ojos, la lengua y el paladar se van consumiendo lentamente por esta enfermedad. La enfermedad se manifiesta por dolor, entumecimiento, pérdida de sensibilidad, escamas, piel escamada o enrojecimiento de la piel, erupciones de la piel, granulomas, se llaman, así como bolitas empiezan a salir en las manos, en los pies, en la espalda. Erupciones, ¿no? La persona llega, cuando ya está muy enferma, no llega a perder partes de su cuerpo, dedos, ¿no?, sin dolor, se caen simplemente. Entonces, de acuerdo con la escritura en el Antiguo Testamento, en Levítico 13, en el versículo 3, cuando una persona comenzaba a tener como una mancha blancuzca, dice, en su piel, inmediatamente iba Levítico 13:3 y versículo 45 y 46. Podemos leer ahí en el capítulo 13 de Levítico y vemos cómo menciona en el versículo 45 y en el versículo 46: el leproso en quien hubiere llagas, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta y embozado, o sea, tapado, ¿no? Toda vez que afecta las cuencas de los ojos, se empieza a destruir la nariz desaparece, la boca también se empieza a carcomer, las encías. Entonces, dice, tendrá que estar embozado, ¿no?, cubierto, tapado.
y dice, y embozado pregonará. O sea, cuando iba caminando, tenía que decir, inmundo, inmundo, leproso, tenía que decir leproso para que la persona que venía por ahí o por el camino, no fuera a causarle un impacto, no se alejara de él más que por el contagio. Aquí nos dice en el versículo 46, dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del real, fuera del campamento será su morada. O sea, la persona leprosa era terrible su circunstancia. Era inmunda, impura, echada del campamento. A veces la lepra, ¿no? La mancha salía en las paredes, había que tumbar la pared. A veces en la ropa, había que limpiar la ropa y si volvía a salir, entonces quemaban la ropa. Si volvía a salir en la pared, tumbaban la pared o tumbaban la casa. Y como ya vimos, la persona tenía que anunciarse. Obviamente la apariencia de un leproso era repugnante. No lo podías tocar, te contaminabas. Era repulsivo a la vista, como lo estamos escuchando. No podías tocarlo. Como ataca la garganta, la laringe, entonces la voz de la persona cambia su tonalidad, se hace como ronco. Entonces, tiene un olor característico, como podredumbre, porque la persona se está carcomiendo, ¿no? Y todo esto trae un sabor ¿a dónde? A la boca, ¿no? Todos los sentidos. Cuando nosotros percibimos a una persona en esas condiciones, muchas personas ni siquiera se atreven a mirar a un descalabrado, se desmayan cuando sale sangre. Ahora imagínense que se les presenta un leproso lleno de escamas, con partes quitadas de su cuerpo, enrojecido, oloroso. Es algo repugnante. En aquel entonces, gracias a Dios ahora, ¿no? ¿Verdad? Cuando es descubierta en tiempos tempranos, atendida en tiempo oportuno, la lepra es curable. Pero en aquel entonces la lepra era incurable. Así recordamos la ilustración, ¿no? Todos nos acordamos de aquel hombre que era Naamán el leproso, un sirio, ¿no? Dice que lo mandó el rey Ben-Hadad, ¿sí? y le mandó cartas, como era un general muy importante del ejército de los sirios, lo mandó con cartas. Él había escuchado de su sirvienta, vamos a decirlo así, que había un profeta, ¿verdad? Y que fuera y él le indicaría, quizá le sanaría de su lepra. Y él fue con el rey y lo mandó con cartas y allá viene para Israel, ¿no? Para ver con sus cartas y se las presenta al rey Joram, como diciendo, aquí te mando a Naamán para que lo sanes. Dice, y él dice, ¿acaso yo soy Dios para sanarlo? O sea, era incurable la lepra. Todos conocemos esa historia narrada en Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿no? El rey Joram pensó que el rey sirio Ben-Hadad trataba de realmente buscar un pretexto para invadirlo, ¿no? Para echarle la guerra. Finalmente, aunque Naamán, no a la manera y no al estilo de que Naamán esperaba, cuando el profeta le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán, él dijo, oye, no está aquel río, ya ni me acuerdo de los nombres de los ríos en este momento, ¿verdad? Pero dice, no hay tal río allá en Siria, y que me voy a zambullir ahí en el Jordán. O sea, quería ser sanado, como muchas personas, ¿no? Quieren encontrar a Dios y quieren seguir el camino de Dios a su manera. Cuando la Biblia les dice cómo deben seguirlo, se molestan y se enojan, como se enojó aquel Naamán, el sirio, el leproso. Dios te dice la manera cómo puedes combatir el pecado a través del arrepentimiento, del perdón, de la fe en Cristo por los méritos de otro. Pero tú dices, no, es que yo siento que mi preparación profesional y el estudio de 5 idiomas que ya llevo y toda mi carrera profesional y mi dinero y mis méritos me van a salvar. Ninguna de esas cosas te puede salvar.
Si has de ser salvo, perdonado y reconciliado y tener una relación viva con Dios, ha de ser por el camino y la manera que Dios ha señalado, no por la que tú creas que es la mejor. Cuando conoces a Dios, aprendes que lo que tú quieres no es siempre lo mejor. Y es mejor subordinarse y esperar a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? El creyente aprende a decir, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios lo permite, Dios mediante. Puras expresiones que nos hablan de qué cosa. De que la persona es una criatura subordinada y que tiene un ser superior que reina y gobierna sobre su vida. Este es Cristo sobre la vida sobre nuestras vidas, no a la manera como nosotros queremos, sino a la manera como Él quiere. Entonces, estamos en el punto de que la lepra era incurable. Y también en la Escritura varias veces aparece la lepra, ¿no? Como una señal de que la persona ha cometido pecados graves, ¿no? En este caso, el ejemplo que tenemos aquí es en Números 12, en el capítulo 12, versículo 10 al 12, cuando Aarón y María se rebelaron contra Moisés y hablaron contra él. Entonces Dios les llamó al tabernáculo a Moisés, a Aarón y a María, y descendió la presencia de Dios y habló con ellos. Y cuando salieron del tabernáculo y miraron a María, dice que estaba blanca, dice, como la nieve. Y la oración de Aarón, su hermano, a Dios, y el ruego hacia Moisés, ¿no? El mediador en ese momento, dice, ora a Dios, una figura, un tipo de Cristo, Moisés, ora a Dios para que sane María. Dice, para que ella no sea como el niño que nace muerto, ¿no? Como que viene ya carcomido. O sea, la apariencia de la lepra era horrible. Ese pecado, esa lepra le vino como consecuencia de su pecado y de su rebeldía, ¿no? Fue sanada, pero la figura que está ahí es tu pecado. Viene ahí, ¿no? La lepra. En 2 de Crónicas 26, versículo 16 al 21, también vemos el caso de Usías, un rey que comenzó a reinar muy joven, pero después, creo que a los 16 años, pero después en la prosperidad se enalteció. Y dijo, bueno, voy a ofrecer sacrificios, voy a ofrecer incienso. Y se metió al templo para ofrecer incienso. Entonces, Azarías, uno de los sacerdotes, dice, con 80 sacerdotes más, le dijeron, no, rey, no hagas eso no te toca a ti. Y se enojó. Dice que en el momento que se enojó, ¡pum!, botó la lepra en su frente. Entonces lo sacaron apresuradamente y murió leproso. Entonces, la imagen de la lepra ya la tenemos, ¿no? Un leproso era considerado como una persona maldita de parte de Dios. Una persona muy perversa, porque mira lo que le sobrevino, la lepra. Como ya señalamos, la Biblia no enfatiza tanto el carácter contagioso de la lepra. Algunos dicen, no hay muchos estudios, no es el tema, ahorita se puede contagiar por un animal, la ardilla roja, algunos dicen que por el armadillo. Usted puede indagar y estudiar el asunto, pregúntele a los médicos, pero el hecho es que la lepra, desde la perspectiva de la Escritura, la persona era declarada ceremonialmente inmunda, ceremonialmente impura, incapaz de acercarse a orar, a adorar a Dios en el lugar de reunión. Sin lugar a dudas, en el tabernáculo, en el templo, ¿no? Sin lugar a dudas, una de las enfermedades que manifiestan más fuertemente lo que el pecado hace espiritualmente en el alma es la lepra. Te separa de Dios, te aparta de Dios.
te incapacita al perder la sensibilidad. Sí, así nos damos cuenta, ¿no? O sea, si nosotros trasladamos, si la enfermedad del pecado, la enfermedad espiritual del pecado pudiera verse en el mundo, sería terrible. Si pudiera verse externamente, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos puros leprosos, puras personas repugnantes. Sí, con pérdida de sensibilidad, personas con parte de su cara destruida, sin nariz, sin parte de su lengua, de su boca, de sus labios, con sus manos sin dedos, como muñones, enrojecida su piel, con granulomas por todo su cuerpo, ¿no? Horrible. La persona infectada por el pecado no peca contra Dios, pero ¿qué pasa? Como el leproso, ¿no? ¿Qué pasa? Se le caen sus dedos. Se te cayó un dedo. No lo siente, ¿verdad? Así las personas. Estás pecando contra Dios. Has transgredido los mandamientos, la santa ley de Dios. Y te dicen ellos, y no lo sienten. Ellos traen otros datos, ¿no? Ellos traen otra agenda. No les interesa. Como llega a afectar las cuencas de los ojos, ¿no? Hasta que finalmente la persona puede quedar ciega. El pecado también ciega a las personas, ¿no? No les permite ver las cosas de Dios. No le atrae a la persona las cosas de Dios. Prefiere pecar. Si tú lo invitas a leer la Biblia o a asistir a escuchar la palabra, la persona no quiere venir. Pero si lo invitas a una fiesta, a una pachanga, a un reventón, ahí estamos, dice, ahí estamos. No le atrae acercarse a Dios, ¿no? Está insensible, no ve su necesidad. Cuando hablamos de la lepra en cuanto a la hinchazón de los dedos, de las manos, de los pies, o a veces mutilados, la cara deforme de la persona, obviamente no puede caminar, no puede agarrar nada, no puede socializar. El leproso está en esas condiciones. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el pecado hace en las personas? La grandeza de su ego y la grandeza de su orgullo le hacen a la persona insoportable. Se queda sola, se divorcia, se apartan sus hijos, se aparta su esposo, se aparta su esposa. Nadie quiere estar cerca de la persona tan soberbia, tan orgullosa, tan llena de sí misma, ¿no? Destruye vidas, destruye familias, destruye sociedades. No puede obrar para Dios porque la persona solamente piensa para sí misma. No puede caminar con Dios. El leproso se convierte literalmente como en un monstruo. Y es lo que el pecado hace, que la persona se convierta en un monstruo. ¿Qué clase de monstruo? Una persona que siendo una criatura piensa y actúa y se siente como si fuera Dios, ¿no? Estableciendo sus reglas, estableciendo sus normas, no haciendo caso, ¿sí? Diciendo yo hago lo que a mí se me da mi gana, y les gusta, como usted ya sabe que así ha escuchado las predicaciones, le gustan las canciones de José Alfredo Jiménez, ¿no? Donde dice sigo siendo el rey, ¿no? Hago siempre lo que quiera, y ahí está una nación distinguida cantando por todo el mundo diciendo acá somos así, aquí somos puros reyes, ¿no? Y a las personas les gusta sentirse así, ¿no? Verdaderamente, ¿son criaturas? No, se sienten como dioses, hablan como... Es horrible, ¿no? La persona se siente Dios y no hombre. Se olvida que es una criatura. Cuando tú le hablas de esto, pero la persona dice, pero ¿cómo me hablas de esto? ¿Cómo puedes creer eso? Que seamos criaturas. ¿Dónde está Dios? O sea, le suena como si clavaras agujas en sus oídos. El leproso es repugnante, ¿no? Todos sus sentidos están afectados, todo su cuerpo, su sistema nervioso. Y uno mira ahora, ¿no?
en los videos que dicen ellos que se hacen virales, ¿no? Cuando sale un hombre dándole un beso a otro hombre, ¿no? Tu vista de ahí, quitas tu vista de ahí, cuando sale una mujer abrazándose con otra mujer o cuando sale una mujer que quiere ser hombre, o cuando sale un hombre con barba embarazada porque es una mujer, y tú quieres quitar tus ojos de ahí. ¿Qué es lo que está pasando? El pecado ha trastornado la mente, las emociones y la voluntad de esas personas que han cambiado su vida porque no ha hecho, ¿sí? Y no están de acuerdo con la identidad que Dios les ha dado, y entonces se rebelan, y la manifestación de su rebeldía es que hacen cambios según ellos, ¿no? Para mejorar, para hacer lo que quieran. Ya no son criaturas, son monstruos. Que tiene 2 o 3 años sin bañarse, sin comer bien, solamente bebiendo alcohol, su piel, su olor, sus ojos, su lenguaje, su apariencia, su olor, llega a ser repugnante, ¿no? Como la lepra. Así entonces el pecado nos afecta en la totalidad de la personalidad, afecta nuestros pensamientos, entenebreciéndolos, afecta nuestras emociones, nuestros afectos, pervirtiéndolos, afecta nuestra voluntad, esclavizándola al pecado. Espiritualmente llegamos a ser como un leproso, el pecador llega a ser como un leproso en su apariencia, ¿no? Cristo, bueno, la profecía en el Antiguo Testamento dice que las obras de justicia son como trapos de inmundicia para Dios, ¿no? Un trapo de inmundicia. No sabemos esto, ¿no? Hasta que somos confrontados con la santa ley de Dios, y a través de ser confrontados con sus mandamientos, nos vemos exactamente como Dios nos ve, ¿no? Totalmente desviados de su camino, y por la gracia de Dios hemos sido traídos ahora a la obediencia. Ahora, cuando vemos en este pasaje al leproso, vemos que el leproso se acercó a Jesús y se postró delante de él y ¿quieres? Puedes limpiarme. Cuando vemos al leproso en este pasaje, él sabía muchas cosas que los que estamos ahora aquí tratando el tema sabemos, ¿no? Muchas cosas que personas que han escuchado algo del Evangelio saben, ¿sí? Que delante de este Dios 3 veces santo somos repugnantes debido a nuestro pecado. No nos podemos acercar a Él. Sabemos que la enfermedad, nuestro pecado, nos hace indignos de estar delante de Él. Nos hemos acercado a Dios solamente confiados, como hizo este leproso, en su mucha bondad, en su mucha misericordia. El leproso no tenía duda de que Cristo tenía poder para sanarlo. Él había escuchado muchas veces de que había echado fuera demonios, de que había sanado a muchas personas, y ahora él se acercaba. Él no tenía duda acerca del poder de Dios para sanar. Su única duda era con respecto de si Jesús quería sanarle. No estaba seguro, no conocía su bondad. Muchos de nosotros conocemos y hemos oído, ¿no? Personas que han sido sacadas de la inmundicia, de su maldad, de su pecado, como nosotros, y han escuchado, ¿no? El poder de Dios obrando. Con lo que has oído de Cristo, tú también sabes que su poder es infinito, que ningún demonio o enfermedad le pueden resistir. Quizás lo único que te detenga para venir es que tú te has preguntado, ¿querrá Dios sanarme? ¿Querrá Dios perdonarme? Con lo que has oído el día de hoy, ¿cuál es la respuesta que puedes dar?
Si soy muy malvado, soy muy pecador, si yo me acerco a Dios, ¿querrá Él perdonarme? Es que he hecho cosas horribles, ni te imaginas. Tú no sabes quién verdaderamente soy yo. He hecho cosas innombrables, impensables. Lo más asqueroso y lo más feo que tú puedas imaginar o que tú mismo hayas hecho es nada comparado con lo que yo hice. ¿Querrá Dios limpiarme a mí? Y después de haber escuchado lo que es la lepra y de cómo respondió Jesús, Jesús tocó a este hombre, tocó a este hombre sin ningún temor, le tocó para sanarle y le dijo lo que tú debes escuchar firmemente en este día. Quiero. Si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y el poder de Dios le sanó de su lepra y le sanó su alma. No te preguntes si Dios querrá recibirte. Ven a Cristo. Dios ha puesto predicación en muchas partes en toda la faz de la tierra, para que todo aquel que se acerque a Cristo, todo aquel que le busque pueda encontrarle. Quiera Dios impulsarte hoy como aquel leproso y que tú también te humilles y vengas en oración y le digas sin dudar de su poder, si quieres, puedes perdonarme, si quieres, puedes transformar mi vida, si quieres, por pura gracia, no tengo ninguna cosa en mis manos, nada puedo traer, no hay méritos en la vida de nadie suficientes. No puede haber méritos suficientes, la ley nos condena. Hay que venir a Cristo como estamos y Él perdonará nuestros pecados. Quizás tú te sientas muy alejado, muy malvado como para que Dios te perdone. Quizás has blasfemado y sientas que eres un gusano, que eres indigno. Te vuelvo a repetir, no dudes en venir a Cristo y a suplicarle. ¿Acaso no ves cuán bondadoso es Él? ¿Acaso no ves cuánta gracia se desprende de las acciones que estamos hablando? Se acercó a Él y le tocó y fue sanado de su lepra. Ahora terminamos en esta parte con una circunstancia extraña. Le pidió a este hombre, después de haberlo sanado, que se quedara callado, que no hablara de esto, solamente que fuera y ofreciera lo que la ley mandaba, el sacrificio que mandaba la ley, ¿sí?, que mandaba Moisés ahí en Deuteronomio. Y esto sería un testimonio del poder y de la bondad de Dios. La obediencia del leproso a la ley ubicaría a Cristo como una persona que guardaba la ley, ¿no?, como una persona que obedecía la ley, ¿no? Testificaría su bondad y su poder, y así la gloria sería dada a Dios, ¿no? Le pidió entonces que se callara. ¿Por qué? Porque demasiada popularidad ubicaría a Cristo quizás como un líder, o en el pensamiento de muchos como, este puede ser como un juez libertador, ¿sí?, un Josué, ¿sí?, un Samuel, y querrían venir para hacerlo rey, ¿no?, como efectivamente ocurrió. Quizás Él nos puede librarnos del yugo romano, pensarían. Algunos lo malentenderían y le verían como un sanador, cosa que es un error, como ya vimos en la semana anterior, ¿no? Cristo es el Salvador de los pecadores. No puedes mirarle como un ayudante todopoderoso para usarlo y que te sane de tus dolencias para seguir en tu vida pecaminosa. Cristo es el Salvador de los pecadores.
un hombre maravilloso para los que hemos sido contaminados con esa lepra, y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Obviamente si este hombre hablaba mucho, entonces ya Jesús no podría entrar en las villas, en las ciudades a predicar, sino como vemos que efectivamente sucedió, ¿no? Tenía que quedarse en las afueras de las ciudades y venían a él y él predicaba ahí entonces. Bueno, estos han sido los puntos del día de hoy. Vamos a concluir con algunos comentarios breves. En primer lugar, qué gran privilegio y responsabilidad para nosotros saber que Jesús es el Hijo de Dios y ahora ser testigos porque Él ha hecho el milagro de salvar nuestras almas, de perdonarnos y reconciliarnos con Dios. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Si nosotros callamos, como dijo Cristo, las piedras hablarían, ¿no? Las piedras hablarán. En segundo lugar, aquí tenemos un ejemplo de lo que debemos hacer con nuestros amigos enfermos, con esa gran fiebre de pecado, con esa lepra espiritual que les traerá condenación. ¿Qué debemos hacer? Hemos de llevarles en oración y en palabra a Cristo. Pedro también nos da el ejemplo de cómo solucionar o sanar lo que para muchos es una relación tormentosa y difícil, ¿no? La relación con la suegra. ¿Qué hizo Pedro con su suegra? Bueno, el remedio para esa relación difícil es llevarles a Cristo en oración y en palabra, ¿no? Para muchas personas se hace difícil, ¿no? Pero aquí está la solución. No trates como Naamán de buscar otra solución. La solución es la que tienes allí, ¿no? Orar por tu suegro, por tu suegra y llevarla en oración y con la palabra, ¿no? En tercer lugar, es obvio que hay una conexión directa entre la salvación del alma y el servicio. Lo vemos en la sanidad de la suegra de Pedro. Hay una conexión entre la salvación y el servicio. ¿Sí? Así como Pablo señalaba en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dice que los de Acaya y los de Macedonia daban testimonio de cómo los tesalonicenses se habían vuelto a Dios, ¿no? Se habían vuelto de los ídolos al Dios vivo y verdadero, ¿no? Para servirle y para esperar de los cielos a Cristo. O sea, el servicio y la esperanza son características de las personas que han sido alcanzadas por la palabra de Dios, ¿no? Son evidencias de todos los creyentes. Si tú dices ser creyente pero no sirves, y si tú dices ser creyente pero no vives con la esperanza, no eres una queja ambulante, entonces algo no está bien. En cuarto lugar, Jesús nos da el ejemplo de los hábitos nuevos que un creyente debe de tener. Levantarse temprano para tener comunión con Dios en oración y lectura. Escuchemos bien, por favor, el fracaso o insuficiencia espiritual comienzan cuando descuidamos nuestra vida de oración, cuando descuidamos nuestra vida de comunión con Dios. Todos debemos avergonzarnos delante de Dios y hacer un acto de contrición, de arrepentimiento, si nos presentamos a adorar sin haber orado, ¿no? Que Dios nos ayude para no permitir un desliz en esta área, pues somos un cuerpo y afectamos a todo el cuerpo, ¿no? Que es la iglesia. En quinto lugar, tenemos un gran compromiso como iglesia de confiar y orar intensamente por la predicación de la palabra, porque Dios la use y porque Dios traiga a otros y porque Dios edifique por medio de su palabra a sus ovejas, a su pueblo, a su grey,
y fortalezca la fe de cada uno de sus hijos. Es un compromiso que cada uno de nosotros debemos de tener y de cumplir, confiar y orar por este gran medio que es la predicación de la palabra de Dios. En sexto lugar, como decíamos, ¿no? Cristo iba a predicar, era el gran profeta esperado, el profeta prometido en el Antiguo Testamento. Yo te pregunto a ti, ¿qué crees tú acerca de Cristo? ¿Crees que es el profeta esperado? ¿O también se levantarán contra ti los ninivitas en el día del juicio? Porque ellos se doblegaron ante la prédica de Jonás. Y tú sabes, ¿sí?, que tú has resistido y has cerrado tus oídos al llamado de Cristo, ¿no? La predicación es el llamado de Cristo, como si tú oyeras aquí más que Jonás, es la predicación de Dios, la predicación de Cristo. No nos resistes a nosotros, no resistes a los hombres, estás resistiendo a Dios. Y en último lugar, como creyentes, la única forma de verdaderamente apartarnos del pecado, apartarnos del mal, es aprender a mirar el pecado como hemos visto el día de hoy, ¿no? Como lepra, ¿no? Como algo repugnante, como algo que nos destruye, como algo que nos hace inmundos ante Dios. No podemos crecer en la santidad si miramos con ligereza el pecado. Entonces, si Dios te ha sanado, ¿acaso quieres irte otra vez al campamento de los leprosos? Si Dios ha limpiado tu alma y ha limpiado tu vida, ¿quieres volver al campamento de los leprosos? Oremos y que Dios nos ayude a meditar en su palabra. Padre Celestial, una vez más damos las gracias por tu evangelio, por tu palabra, damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, que descendió y que se humilló y vino a este mundo para predicar y para morir en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros hemos sido alcanzados, Padre, por lo cual te rogamos que ayudes nuestra incredulidad, que ayudes nuestra debilidad, que nos ayudes a mirar a Cristo para fortalecer nuestras almas y para perseverar en nuestro camino hasta que seamos llamados a tu presencia. Suplicamos, Padre, que nos ayudes en el día a día para no perder de vista las verdades espirituales sobre tu persona y tu obra, y que siempre estemos dependientes de ti, mirando cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu gracia para salvar a los inmundos, a los impuros, a los pecadores malvados. Te agradecemos por mostrarnos la persona de tu amado Hijo, el Redentor de pecadores. Rogamos, Padre, por tu gracia y tu misericordia para perseverar en nuestra vida, y pedimos que tú bendigas tu palabra y que esta no regrese vacía, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.